le hace bien al sistema educativo, a la educación superior, una avalancha de gente entrando en las universidades, gente que con todo derecho quiere estudiar y salir adelante, pero esa es la forma, ese es el camino, de eso vamos a hablar. Y también, por supuesto, de la situación hoy de la educación en el Perú y en América Latina. Estamos con Jorge Mori, exdirector de Educación Superior del Minedu y miembro de Foro Educativo. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias Asiento, a ti. estás en casa, como siempre. Jorge, ¿viste el proyecto? ¿Pudiste revisar el proyecto del Ejecutivo respecto al ingreso a las universidades? Bueno, sí, en realidad este es un proyecto que se viene trabajando desde inicio del gobierno, desde el año pasado, con el ministro Cadillo. ¿Qué te parece? A mí me parece que técnicamente es muy solvente y creo que hay un primer punto que es bien importante aclarar. La propuesta de ingreso libre que se está haciendo no es ingreso universal. Buen punto de partida. Porque, y creo que es importante aclararlo para también estar tranquilos, porque las universidades y los institutos públicos no están en la capacidad de absorber masivamente. Y más aún en una situación donde aún estamos cumpliendo condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces, imagínate, para poner un ejemplo, que de los 60.000 postulantes a San Marcos, donde hay solo 5.000 vacantes, entraran los 60.000, colapsa la universidad, ¿no es cierto? Sí, y además que tirarías la calidad al suelo. Sin duda. Entonces, y las tasas, en los países donde funciona eso, las tasas de deserción son por arriba del 40%. Entonces, el primer punto para señalar es que ingreso libre no es un ingreso universal. El ingreso libre se está planteando para aquellos estudiantes de buen rendimiento académico, pero que no tienen los recursos para entrar a la educación superior pública. Y sí está buscando resolver un problema que tenemos en la educación superior, y es el problema de las barreras de acceso, ¿no? Tenemos que partir del hecho de que en el Perú solo 3 de cada 10 jóvenes que egresan de la básica acceden a la educación superior. Es una de las tasas más bajas de América Latina. ¿Cuáles son esas barreras de acceso? En primer lugar, evidentemente son las barreras económicas. Hoy en día las universidades públicas, por ejemplo, a través de los centros preuniversitarios consiguen financiamiento, pero a la vez le ponen una barrera al estudiante brillante, pero que no tiene el dinero para entrar a la pre. Entonces, y la pre te da vacantes. Para quienes están conociendo este tema, Jorge, la pre es un lugar donde una suerte de academia, pero que corresponde al mundo de la universidad. Los chicos llevan ahí sus cursos y todas las semanas dan un examen que les permite, ¿no es cierto?, postular al final. Es una academia preuniversitaria de la propia universidad. Así es. Y donde se destina a un grupo de vacantes. Exactamente. ¿No? Entonces, por otro lado, los exámenes de admisión no necesariamente hoy te evalúan capacidades y competencias que te garanticen un éxito. Entonces, hay mucho que mirar de los sistemas de admisión que te permiten hoy las universidades y los institutos para ver si realmente los mejores están yendo a las universidades y a los institutos públicos. Entonces, como te digo, en el Perú tenemos un grave problema de acceso. Y creo que es importante que esta estrategia que involucra no solamente promover un acceso a los mejores estudiantes que no tienen los recursos para hacerlo, sino que también es importante porque está incluyendo a los institutos. Y eso también es bien importante en este contexto hacerlo, porque tenemos que hablar de un ecosistema de educación superior. Ya no podemos hablar de solamente el problema universitario, el problema de los institutos. Si ahora, de acuerdo a cómo está avanzando la reforma universitaria, el derecho que tienen los jóvenes es a una educación de calidad, lo que tú tienes que darle también es un abanico de alternativas. No puede ser únicamente lo universitario, de lo único que atendamos en esta situación. Pero déjame dar un paso hacia atrás aún. Por ejemplo, la universidad privada en muchos casos se ha sabido resolver cómo encontrar a los mejores alumnos desde que están en quinto de media. Hay muchas universidades privadas que ya aplican el ingreso libre a los buenos estudiantes de los colegios. Si no es libre, es casi libre, porque es una entrevista, digamos. Tal cual. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, yo recibía cartas de invitación de universidades que te decían, ya estás prácticamente admitido, pasas por una entrevista. Entonces, lo mismo tienen que hacer las universidades y los institutos públicos a través de esta estrategia. Y como te digo, es importante señalarlo, es focalizado a los buenos estudiantes que no tienen los recursos para acceder hoy a las universidades y a los institutos públicos. Pero esta estrategia tiene otros componentes también que son bien interesantes, porque
para darte un ejemplo, las universidades públicas dan 60.000 vacantes al año. Todas las universidades públicas del país dan 60.000 vacantes al año. Pero es insuficiente, porque tú lo que necesitas es universidades públicas que puedan ofrecer muchas más vacantes y muchas alternativas de formación a los jóvenes, más aún que como resultado del licenciamiento, en este momento 6 regiones del país solo tienen universidad pública licenciada. Loreto, Amazonas, Tumbes, Moquegua, Pasco y Ayacucho son 6 regiones del país donde en el ámbito universitario solo hay universidad pública. ¿Y eso qué ha significado? El incremento del número de postulantes en las universidades públicas. Claro. Y hay muchas universidades como por ejemplo la Nacional de Moquegua, la Nacional de Jaén, la Nacional de Juliaca, que hace poco han inaugurado ciudades universitarias. Entonces el Estado ha invertido, el Ministerio de Educación ha invertido mucho dinero en infraestructura, equipamiento y contratación de docentes, y son universidades públicas que tienen que ampliar sus vacantes porque cumplen condiciones de calidad. Pero eso que mencionas como un problema, que lo es también el resultado de haber sacado de esas regiones universidades que no garantizaban calidad, ¿no es cierto? Por supuesto, es el proceso de reforma que, como te repito, hoy, y eso lo dijo el Tribunal Constitucional 2010, el derecho que tienen los jóvenes es acceder a una educación de calidad. No es solo acceder a una educación, porque eso no les garantiza su desarrollo profesional. Entonces es acceso y calidad. Son los 2 elementos los que tenemos que mirar. Entonces, así como el proceso de reforma, el licenciamiento ha mirado la calidad, también tenemos que mirar el acceso, porque si solamente ves calidad, elitizas el sistema. Entonces tú tienes que mirar calidad y acceso. No es una ecuación fácil, pero el Estado, con esta estrategia de acceso libre para los mejores estudiantes de los colegios, está justamente buscando atender los 2 problemas. Pero hoy en la escuela pública, y lo escuchaban algunos docentes, por ejemplo, son críticos con los COAR porque sienten que marca una brecha entre un grupo pequeñito de una élite de muchachos y muchachas y el resto de la educación pública. ¿No pasaría lo mismo con un proyecto así? El problema, o sea, creo que es importante identificar cuál es el problema, ¿no? El problema que busca resolver esta estrategia de ingreso libre es que un estudiante que es un muy buen estudiante que egrese colegio y de pocos recursos no logra acceder. Claro. ¿Por qué? Porque la universidad pública mantiene su cuota de vacantes y estas vacantes la divide entre la pre y el examen de admisión. Ahora lo que se está buscando, digamos, con esta estrategia es que el Estado financie un ingreso libre para este grupo de buenos estudiantes que no tienen los recursos económicos y que la pre o el examen de admisión, porque también a veces los exámenes de admisión son muy caros. Entonces, que los procesos de admisión no constituyan una barrera económica para que el buen estudiante acceda a la educación superior. Pero también tenemos en la región, Jorge, otros países donde el acceso a la universidad sí es universal, pero tienes un primer y segundo ciclo que es una barrida, ¿no es cierto? Donde casi piramidal. Sí. 400 alumnos en un aula, pero a medida que avanzan los ciclos van quedando los que realmente debieron entrar. Los países, por darte el ejemplo clásico de Argentina, que tienen los sistemas universales, así es, son sistemas donde la tasa de deserción está por arriba del 40%. En el Perú, nuestra tasa de deserción en el sistema universitario es del 11.5% y es alta. Pensé que me ibas a decir que no era tan alta. Y sí no, es 11.5% y yo considero que es alta. Pero lo que ocurre es, en este momento la tasa de deserción en el Perú es más baja que en la prepandemia. ¿Ya? Y eso también es un detalle bien importante. En la prepandemia era 12%, ahora ya estás en 11.5%. Pero aún yo considero que ese es un 11.5% que tienes que atender. O sea, te tienen que establecer medidas para que no perdamos tantos estudiantes en el sistema universitario. Pero aún así, para responder tu pregunta, efectivamente en los sistemas donde hay un ingreso universal, esos sistemas, digamos, no priorizan o no les preocupa la deserción que puede llegar arriba del 40%. Claro. Entonces, no hay una sin otra, ¿no? Entonces, creo que en el Perú no deberíamos apostar por sistemas universales, sobre todo porque en realidad
Recordemos que nuestro país recién está cumpliendo una primera etapa de una reforma universitaria. Nuestro país todavía no tiene un sistema universitario maduro. Reforma que, por cierto, ha entrado en ciertos tropezones, ¿no? No, definitivamente creo que el Perú todavía tiene una larga ruta para discutir estos temas de calidad. Todavía hay muchos intereses que están en juego, en contra de los avances de la calidad. Y por eso que es importante, como te digo, Carlos, que pongamos en agenda la calidad y el acceso. De acuerdo, Jorge. No me queda mucho tiempo, pero quería preguntarte por esta campaña tan interesante que ha lanzado Foro Educativo, que se llama Yo no regalo mi voto es por la educación pública. ¿De qué se trata? Sí, bueno, Foro Educativo, tú sabes, es una asociación civil integrada por voluntarios y... Treintañera, además. Treintañera, ¿no? Con personas, digamos, muy preocupadas por la educación pública. Y creo que como país, o sea, la agenda de Foro Educativo es justamente cómo seguimos defendiendo y promoviendo una educación pública de calidad y para todos, ¿no? Entonces, muchas veces las discusiones en torno en la agenda pública sobre los temas educativos no abordan la problemática específica de la educación pública, no tanto de la básica como la superior. Y lo que queremos hacer desde Foro Educativo es justamente mantener en agenda la importancia y la responsabilidad que tiene el Estado con la educación pública, ¿no? Y creo que en ese sentido, esta campaña que hemos iniciado justamente también en el marco del proceso electoral que se viene en regiones, lo que queremos, porque recordemos que en el sistema educativo peruano funcionan las competencias compartidas, es decir, el Ministerio de Educación tiene competencias, pero también los gobiernos regionales. Entonces, como se vienen, exactamente, como se vienen las elecciones regionales, lo que nosotros queremos desde Foro Educativo es que en estas elecciones regionales los candidatos a los gobiernos regionales asuman un compromiso por la educación pública que también es su responsabilidad. Correcto. Bueno, pues mucho éxito, porque además creo que se enmarque la necesidad de una movilización social por la educación en las condiciones en que está la educación. Hay que moverse, Jorge, no podemos detenernos. Foro Educativo ha liderado el recojo de firmas, ya hemos logrado el recojo de 5.000 firmas para la acción de inconstitucionalidad en caso que la ley anti-SUNEDU se termine aprobando en el Congreso. Claro. Esperemos que el Congreso no apruebe la ley contra la SUNEDU y contra la reforma, pero en caso los congresistas hagan oídos sordos a la demanda ciudadana, a la demanda de los estudiantes... Hay las firmas. Hay las firmas. Foro Educativo ha liderado el recojo de estas firmas y hemos logrado ya conseguir más de 5.000 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad para defender la reforma universitaria y defender a la SUNEDU. Jorge Mori, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias. Jorge Mori es director de Educación Superior del Minedo. Fíjense qué interesante, Rimanchi, que hemos podido entender el proyecto de ingreso a las universidades, que todo el mundo decía, ¡ah, qué locura! ¿Cómo es posible? Oye, míralo, hay elementos y detalles que valdría la pena.